Cordial saludo, hermanos y hermanas en Cristo, hijos todos de la Santísima y Dulce Bella Virgen María, en todas sus advocaciones. Hoy un nuevo capítulo más de Sáquenos de aquí del Purgatorio. Duré 2 días sin montarlo porque, bueno, gracias a Dios ya está mejor. Mi esposa estuvo un poco malita, una cosa, otra, fueron como 3 cosas juntas. Pero bueno, gracias a Dios el ataque al enemigo no prospera con los hijos de Dios. Por eso aquí estamos nuevamente y aquí nos quedamos. Digamos con amor y cariño en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y la intercesora y siempre corredentora Dulce Virgen María. Amén. Señor Padre Santo, Padre misericordioso y eterno, estamos aquí reunidos nuevamente para seguir estudiando qué nos quisiste dejar con María Sigma, esa enseñanza que nos dejó esa vidente, gracias a las ánimas del purgatorio, a las ánimas benditas del purgatorio y a toda la sabiduría que las almas le dijeron a ella. Por eso, Señor, estamos aquí amándote cada día más y llenándonos más de tu amor. Seguimos. Dice, ¿a qué edad debería poder dejar una madre a su hijo durante un periodo largo de tiempo a alguien que no sea de la familia? Acuérdense que estamos con familia. Dice, esto depende, por supuesto, de las circunstancias exactas de cada familia, pero como norma general es un pecado hacerlo antes de los 4 años. Las heridas que se reciben antes de esa edad son las más difíciles de curar porque se encuentran en lo más profundo del subconsciente. Lo que dice María Sigma es muy cierto. Todo depende de las circunstancias. Por ejemplo, el papá de mi esposa, que vendría siendo mi suegro, o father-in-law, como se dice acá en Estados Unidos, padre ante la ley, él murió cuando ya tenía 6 meses. A mi suegra le tocó duro, le tocó salir adelante sola. Ella no se volvió a casar. Ella se dedicó a sus 2 hijos y me cuenta ella, mi esposa, que tuvieron situaciones un poquito apretadas durante todo este tiempo. Por ende, mi suegra tuvo que dejar a los niños, claro, gracias a Dios con el cuidado de sus papás. Los papás de mi suegra eran quienes cuidaban a los niños y pues gracias a Dios no quedaron secuelas de esa ausencia de papá por causas naturales. Pero ante todo, algunas de las cosas de mi esposa podrán ser de esa etapa, de su vida y tendría ella que mirar, tendría ella que poder observar y pedirle mucho a Dios ese discernimiento, esa sabiduría. Antes de 4 años se considera un pecado, es un pecado dejar a los niños solos. Si nos atenemos a esto, la mayoría de las mamás hoy en día pecan entonces, porque creo que son 6 meses, ¿no?, que tienen de lactancia. 3 meses. No, 6 meses. En Colombia, bueno, en Colombia son creo que 6 meses. Sí, por eso, pero ahora la ley está en los 6 meses. Después de 6 meses ya tiene que ir a trabajar. Gracias a Dios en nuestros países latinos todavía los padres, así como le pasó a mi esposa con sus abuelitos, los padres ayudan mucho a los hijos en la crianza de los niños. Porque acá es como difícil que un padre se haga cargo de un nieto, o sea, que ayude a un nieto o que ayude a un hijo con la crianza de su hijo, o en este caso sería de su nieto. Entonces ya saben, tratemos en lo posible de un buen tiempo para nuestros hijos y calidad y cantidad. Eso y que yo le doy calidad a mis hijos, no. Es que darle calidad y cantidad. Cuando ya uno tiene hijos, comienzan los sacrificios. No puede estar viendo televisión, no puede estar leyendo libros, no puede estar saliendo a fiestas. Porque ante todo tiene que estar primando la educación de los hijos. Siguiente pregunta dice, ¿le han dicho algo las almas sobre el castigo físico a los hijos? Sí, lo han hecho. Y por este asunto me atacó la revista alemana Der Spiegel.
Hace un par de años ellos decían que yo estaba a favor de pegarle a los niños. Mentira. Las benditas ánimas del purgatorio han dicho que un cachete puede ser necesario con los hijos muy testarudos y desobedientes. Una pequeña bofetada no es perjudicial y el niño lo olvidará rápidamente, pero lo que sí recordará durante largo tiempo, porque queda archivado en su subconsciente, es la consecuencia que conlleva a ser testarudo. Por supuesto, esto debe hacerse con moderación, pero si uno no lo hace y espera a que el hijo sea mayor, ya será muy tarde. Y los padres sufrirán por culpa de sus hijos. Sin embargo, cuando un hijo mayor tiene en su subconsciente la memoria del cachete, o sea, cachete es cachetada, o bueno, bofetón. Cachetada es cuando tú le pegas duro, bofetón es que tú haces así ya. Dice que le dieron cuando tenía solo 2 o 3 o 4 años, una sola mirada del padre bastará para que actúe correctamente. Muchos padres en la actualidad ya han aprendido los frutos que ha dado su excesiva tolerancia. La violencia física en el hogar es un gran pecado contra el amor que debería reinar en la familia. Pero una disciplina física aplicada con cuidado es una necesidad permitida por Dios en las edades y en los momentos adecuados. Bien, hermano, aquí hay un solo pequeño problema. Bueno, quiero darle saludos a mi oyente que está en Nueva York, que me habló muy bonito de su familia y de sus hijos. Me alegra y te felicito. Aquí hay un pequeñísimo problema. Y ese pequeñísimo problema es que los padres le duele pegarle a sus hijos. Yo no estoy diciendo que vas a coger una manguera, yo no estoy diciendo que le vas a partir un palo en la cabeza, yo no estoy diciendo que le vas a partir un brazo, le vas a partir una costilla, le vas a quebrar cualquier hueso, no estoy diciendo eso. Pero sí de vez en cuando el hijo hay que vea, venga, ya sea por las nalgas o con una varita. Esas varitas, eso arde más que todo. Yo recuerdo que a mí, gracias a Dios, no me pegaron con cinturón, no me pegaron nunca, ni con cable de plancha, ni alambre, nada de eso. Pero sí me ha servido mucho. Y estoy haciendo este comentario porque ayer vi en el noticiero que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, nombró como ministra de Educación a una militar, es doctora. Pues no sé si es médico o qué, pero tiene un doctorado. Esta mujer lo primero que dijo, güey, la gente va a venir limpia, la gente va a respetar a sus profesores, la gente va a venir bien motilada, las niñas sin nada de maquillaje, sin nada de faldas cortas, o sea, a lo que uno va al colegio, a quemar una etapa. Ahora la gente se quema en las etapas. Se quema en la etapa de la rumba, se quema en la etapa de los videojuegos, se quema en la etapa de la soltería, se quema en la etapa de la vagabundería, se quema en la etapa que más le gusta. ¿Y quién hace esto posible? El diablo. El diablo es feliz quemándote en una etapa. Pero cuando tú a tu hijo le pegas, le das su tate quieto bien dado, entonces tu hijo va a tener ese recuerdo, va a tener impreso en su mente que no se debe hacer porque la consecuencia es un castigo físico. Yo veo que hay padres que no castigan a sus hijos en tempranas edades, pero cuando ya están en la cárcel, entonces ahí sí se arrepienten de haberlo hecho. Yo creo que deberían castigar al niño, corregir al niño para no tener que castigar fuertemente al hombre. A educar a nuestros hijos, amigos. Dice, el mismo pecado cometido contra un niño pesa mucho más que si fuera contra un adulto. Sí, ciertamente es así. Los pecados contra los niños, si no se reparan rápidamente y de manera adecuada, serán repetidos por el niño como algo aceptable y normal. O sea, si tú le dices a tu hijo que mienta, él va a mentir
Y él va a mentir, pero se va a quedar como un mentiroso. Si tú le dices no sé, a tu niño que se bese con otros niñitos, él va a coger una vida de fiestas y de locura. Si tú le dices a tu niño que se coma un chito, que tranquilo, que eso no pasa nada, que eso lo cubren los gastos de la tienda, está induciéndolo a que robe. Entonces, cuando tú cometes un pecado contra un niño, este pecado es mucho más grave de reparar, mucho más difícil de reparar. La otra palabra sería de enmendar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto cuando nosotros pequemos contra los niños. Por eso es que Jesús dice, dejen que los niños vengan a mí. O sea, no al mundo, a Él. Que sean de Jesús, que sean de Dios, que sean unos niños entregados a la bondad y al amor de Cristo. Y así van a ser las cosas cada día mucho mejores en este mundo. Acuérdense que desde que nosotros le quitamos la crianza a nuestros hijos y nosotros le quitamos un poco el poder a los profesores de poder regañar a nuestros hijos y de poder corregir a nuestros hijos. Exacto. Sí, porque los profesores enseñan, pero ellos también ayudan en la educación. Entonces, cuando tú le quitas esto a los profesores, les estás haciendo que los niños crean que la vida es otra cosa. ¿Los niños con discapacidades mentales pasan algún tiempo en el purgatorio? Sí, así es. Pero por supuesto que su purgatorio es mucho más leve que el de los niños sanos. Todo depende de lo que el niño pudo entender. O sea, si el niño está totalmente perdido, va directo al cielo. O sea, perdido en el sentido, vamos, hay niños que les faltó oxígeno cuando nacieron, durante el parto, o le faltó, qué sé yo, o que en la incubadora no hicieron los parámetros bien, o que de pronto nació prematuro y es un niño que no tiene conciencia, es un niño que está, por decirlo así, en estado vegetativo. Este niño prácticamente no va a estar en el purgatorio porque él no pecó. Él no pecó. Entonces, seguimos. Dice, ¿cuáles son los pecados más graves que pueden cometer los niños? Por ejemplo, entre los 6 y los 12 años. La desobediencia, la falta de educación hacia sus padres son los dos pecados más graves. Ojo, la desobediencia y la falta de educación a sus padres. O sea que un niño cuando vaya a hacer la primera... Yo me acuerdo cuando mi mamá decía, cuando tú vas a hacer la primera comunión, lo que más vas a tener que confesar es la desobediencia. Tú sí eres desobediente, Rafa. Hoy en día me río de eso porque sí, de verdad. O sea, mi mamá me decía, por ejemplo, Rafa, llena las jarras de agua y mételas para que haya agua fría en la nevera. Sí, mamá, ya voy. A la media hora, Rafa, nos han metido la jarra. Ay, mamita, ya voy. Cuando iba a buscar a mi papá agua, bueno, ¿y qué pasa? Que no hay agua aquí, voy a llenar la jarra. Dice mi mamá, Rafael, duro, pa, porque ella me decía los dos nombres. Y me daba mi cantazo bien dado. Dice, muchos padres dicen que las familias cristianas son demasiado autoritarias con sus hijos. ¿Qué responde usted a ese comentario? Los padres no deben ser nunca autoritarios, porque así lo que hacen es perder la autoridad, el afecto y el apoyo de sus hijos. Existen muchos padres autoritarios con sus hijos y no son cristianos. Por tanto, ese comentario no es válido. Los padres que sean cristianos no deben ser autoritarios, sino tener sobre todo autoridad. Y las normas que se consideren necesarias en el hogar deben ponerse desde muy temprano. Cuando los niños son pequeños, más tarde, los padres deberían enseñar las verdades sobre Dios a sus hijos con mucho amor. Y ellos deberían conocerlas antes. Ser siempre negativo diciendo no hagas esto, no hagas aquello, no es la manera de ser cristiano. Los padres deben destacar constantemente lo positivo, lo que hay que hacer y respaldarlos de inmediato con pruebas que ellos puedan comprender. Hay que decirle que de esas acciones saldrá el bien.
Los padres deberían imitar la misericordia que Dios tiene con ellos y mostrar siempre esa misma misericordia y bondad a sus hijos. Hermanos, yo creo que aquí tenemos que tener mucha reflexión, porque acuérdense, así como me dijo de seguidora, me dijo, hay uno que sí es como de temperamento más fuerte, pero gracias a Dios no he tenido problema con él. Esos hijos que son de temperamento un poco más fuerte, tenemos que tener claro cómo educarlos. Eso tenemos que tenerlo bien claro. ¿Cómo educarlos? Porque se van a presentar roces, se van a presentar molestias, se van a presentar cosas tontas, por así decirlo, y que los padres no vamos a saber manejar. Bueno, dice la siguiente pregunta. ¿Qué respuesta le daría a esos padres cristianos que con buena intención dicen que a los hijos se les debería permitir elegir la religión que quieran cuando sean mayores? Les diría que al pensar así, están permitiendo que Satanás y esta sociedad secularizada aleje a sus hijos de la verdad absoluta sobre nuestro Dios amado. ¿Qué buen padre podría permitir que sus hijos elijan entre la comida sana, nutritiva y una que les debilite lentamente y que acabaría envenenándolos y matándolos? ¿Qué padre permitiría voluntariamente que sus hijos vivan sin amor y sin cariño? Los padres que dicen o hacen eso nunca, pero nunca han rezado o no se han preocupado de hacer crecer su propia bondad. Con todo esto, se está ignorando a Dios, lo que le hace sufrir mucho a Dios. Yo agregaría una. ¿Por qué los padres sí obligan a sus hijos a ir al colegio o a la universidad? Porque ese va a ser el sustento mañana más tarde, ¿cierto? Entonces, si no estudian, no pueden trabajar. Pueden trabajar, pero van a trabajar en trabajos que no son tan agradecidos. Yo que soy profesional, gracias a Dios, y a veces me toca reemplazar a alguien de mi equipo o me ha tocado destapar un baño bien feo porque los viejitos no lo hacen de maldad. Hay veces que ya están bastante viejitos, no alcanzan a llegar a un baño, en fin, cualquier tipo de cosa esta. Y yo le doy gracias a Dios por mi trabajo. Porque para estar en un país que no conozco muy bien el idioma, para estar en un país que no, mi título no es válido aquí, o sea, yo estudié aquí, pero técnico en refrigeración. Igual, un técnico en refrigeración gana mucho, pero para mi edad, estar metido en un ático, así fue como me partí el tendón de este bíceps. Para estar metido en un ático, sobre todo en esta temporada, que las temperaturas facilitan un ático pueden llegar a 140 grados. Yo dije, no, esto no es lo mío. Entonces, tengo el título, pero no lo ejerzo como tal dedicado a eso. Sí tengo que ver mucho con eso en mi trabajo. Y por eso es que yo todos los días le digo, Dios mío, gracias por el milagro que me hace de tener mi trabajo. Porque a pesar de que no hablo un buen inglés, de que no estoy, aquí es muy necesario el título. Este país no contrata sino más. A mí me contrataron por mi experiencia y por la gracia de Dios. Yo diría más por la gracia y después por mi experiencia. Y que yo soy una hormiga trabajando. Entonces mi padre y mi madre me decían, a ustedes pueden robar lo que quieran. Y a mí me han robado lo que han querido. Pero lo que está aquí no se lo puede robar nadie, a menos que Dios no lo permita, tú tengas un accidente y quedes con amnesia o qué sé yo. Pero lo que usted está aquí, nadie se lo puede robar. Entonces, ¿por qué si obligamos a nuestros hijos a que tengan algo aquí y no algo aquí? ¿Por qué obligamos a nuestros hijos a que tienen que ser profesionales de abogacía, de medicina, de odontología, de ingeniería, enfermería, profesor,
¿Qué otra carrera así todavía está dando palo? Porque ahora todos son youtubers. Ahora todos quieren ser, ¿cómo es que se llama eso? Que, ay, se me pasa el nombre. Influencer. Ahora todo quiere ser influencer. Entonces, ya, es más, yo vi frases en la pasada, ya ustedes saben que cuando le ponía esto aquí a la gente, yo vi que decía que si esto llega a pasar en 100 años, no los curará nadie porque no habrá médico. Ya todo el mundo quiere ser o beisbolista, o basquetbolista, youtuber o influencer. Ya. Bueno, o jugador de fútbol profesional. Hermano, lo que tú le inculques a tu hijo desde chiquito, nadie se lo va a quitar. Mira, mami, que por estúpido y por ignorante me fui a la iglesia cristiana. Gracias a Dios nunca me bauticé. Regresé. Claro, también por las oraciones de mi madre. Dice, usted ha dicho que hay niños en el purgatorio. ¿También se le han aparecido? Sí, también se me han aparecido niños. Los hay de todas las edades, a partir de los 4 años. Como sabe, los niños tienen una conciencia más fina que la mayoría de los adultos. Tan pronto como conocen la diferencia, entre el bien y el mal, asumen su responsabilidad. Generalmente se enseña que la línea se encuentra en la edad de la razón. Están equivocados, en realidad es la edad de la conciencia. O sea, cuando ya un niño tiene conciencia, ya sabe que está pecando o no. Es muy importante, por ejemplo, que si un niño está muy enfermo y en probable peligro de muerte y solicita a un sacerdote para confesarse, respetar su solicitud y llevarla a cabo. Sé que no suele ser así y es un serio error de los adultos responsables de ese niño. Conocí a un niño de 4 años y medio que insistía en confesarse de un pecado. Ojo, de un pecado. Y tenía muy claro el mal que había cometido. 4 años y medio y un almita en el purgatorio. ¿Qué se deja para nosotros que llevamos? Bueno, mi esposo y yo tenemos 55 años. Hermanos, un gran consejo, confiésense. Confiésense, díganle sus pecados a Papito Dios a través del sacerdote, hagan la penitencia que el sacerdote les ha puesto y ante todo, busquen la verdad. Vivan en la luz del Espíritu Santo para que día a día y noche a noche podamos ser cada día mejores seres humanos. Que mi Dios y la Santísima Virgen María los bendiga hoy, mañana y siempre. Hoy sí, la familia completa les decimos chao, chao.